Vino por un caballo y nada más. El dolor lo había vaciado, lo había dejado vacío. Pero el destino no había terminado. Bajo la sombra del granero, oyó el llanto de un niño. Y en ese instante, el silencio dio paso al propósito, y un hombre que creía haberlo perdido todo encontró dos almas que lo necesitaban más. El caballo estaba atado con fuerza en el corral del fondo, resoplando, pateando la tierra, pero Joshua no se inmutó. Apenas parpadeó. El pánico desenfrenado del animal no podía alcanzarlo, no después de enterrar a su esposa hacía 3 meses y estar de pie junto a un pesebre que nunca volvería a llenarse. Se ajustó el sombrero para protegerse del sol, las arrugas de su rostro, más antiguas que las que 40 inviernos deberían permitir, y luego llamó una vez a la puerta de listones del establo. Se abrió sin hacer ruido. Un hombre salió, rechoncho, quemado por el sol, con la camisa medio abotonada y manchada de sudor. «Llegas tarde», gruñó el hombre. Joshua no respondió. No estaba allí para bromas. «¿Tienes el caballo?», preguntó secamente. El hombre señaló con el pulgar hacia el corral. Terco como el demonio, pero fuerte. Joshua dio un paso adelante, con los ojos entornados. El caballo temblaba, no por la lucha, sino por el miedo. Algo en él le revolvió las entrañas. Entonces lo oyó. Un débil golpe. Un arrastrar de pies. Un sonido ahogado, como el de alguien que intenta no llorar. Joshua se quedó congelado. El establo estaba en silencio, salvo por los resoplidos del caballo y el viento que arrastraba polvo por la llanura. El sonido volvió a sonar. No era una rata. No era viento. Era humano. Pequeño. Doloroso. Se giró. ¿Qué hay ahí atrás? El hombre se movió demasiado rápido. Almacenamiento. Estás aquí por un caballo, no por una visita. Pero Joshua ya caminaba, sus botas resonaban sobre la madera vieja. El hombre lo agarró del brazo. La mano de Joshua se alzó de golpe y lo empujó hacia atrás con tanta fuerza que tropezó. No habló, no le hizo falta. Encontró la escalera tras una pila de cajas viejas, medio oculta por una lona. El olor lo impactó primero. Orina. Heces. Miedo. Entonces vio la jaula. Y dentro, 2 niños. Uno se agachaba, no mayor de 8 años, abrazando a una figura más pequeña, quizás de 5, que ni siquiera levantaba la cabeza. Solo una mata de pelo, extremidades delgadas, moretones donde le habían atado las muñecas. Joshua lo miraba fijamente, con la respiración entrecortada. El mayor le devolvió la mirada, desafiante a pesar de sus mejillas hundidas y labios agrietados. «Por favor», susurró el niño con voz temblorosa, «no dejes que vuelva a cerrar la puerta». El hombre detrás de él maldijo. «No es asunto tuyo», espetó. «No son tuyos. Pertenecían a una mujer que debía demasiado dinero. Ya está muerta. Solo sobras». Joshua se giró lentamente. «¿Los vendes?» El hombre levantó la barbilla. «No es ilegal si nadie pregunta». El calor en el pecho de Joshua se encendió. No era ira. Algo más profundo. Algo más frío. Volvió a mirar a los niños. Los ojos del niño no suplicaban, sino que desafiaban. «Tú también te irás», decían esos ojos. Como el anterior. Y el anterior. Joshua buscó su billetera. «¿Cuál es el precio?», preguntó. El hombre parpadeó. «¿Por el caballo?». «No», dijo Joshua. «Por ellos». El hombre rió, un ladrido bajo y seco. «¿Qué demonios quieres con 2 mocosos casi salvajes?». Joshua no respondió. Dejó caer monedas de oro una a una en el polvo que los separaba. El tintineo del metal silenció el granero. El hombre se quedó mirando. Contó. Resopló. «Bien. Llévatelas. Traen más problemas de los que valen». Le lanzó una llave a Joshua, descuidadamente, como si abrir una puerta no significara salvar una vida. Joshua la atrapó en el aire.
Se arrodilló junto a la jaula, con los dedos temblando por primera vez en meses mientras deslizaba la llave en la cerradura. Se atascó. Se oxidó. La forzó. La puerta se abrió con un chirrido. La chica, ahora podía ver que era una chica, se estremeció tan fuerte que casi se golpea la cabeza. El chico la atrajo más fuerte. No la toques, le advirtió. Es mía. Joshua no se movió. No estoy aquí para hacerle daño, dijo con dulzura. Ni a ti. La mandíbula del chico tembló, pero no la soltó. Entonces, ¿por qué nos compraste? Joshua buscó la respuesta, pero no la encontró a tiempo. Los ojos de la chica se abrieron lentamente, verdes como la hierba de la pradera después de la lluvia. ¿Nos llevas?, preguntó. Joshua asintió. Sí. El chico se puso de pie por fin, con las piernas temblorosas. Entonces date prisa, dijo con la voz quebrada. Antes de que cambie de opinión. Dejaron atrás la jaula pero no el miedo. Joshua levantó a la niña en brazos, con cuidado de su peso, demasiado ligero. Ella no protestó. El chico la siguió cojeando, descalzo, con cada paso pausado, como si no confiara en que el suelo no se desvaneciera bajo sus pies. Afuera, el sol brillaba con fuerza. El hombre no la siguió. Bien. Joshua no quería descubrir hasta dónde llegaría su control. Subió a los niños a su carreta sin contemplaciones, cubriéndolos con una colcha de repuesto. ¿Cómo se llaman?, preguntó. El niño dudó. Finn, dijo finalmente. Y esa es mi hermana, June. Joshua asintió una vez. Joshua. No dijo nada más. No podía. Las palabras se le atascaban como cristales en la garganta cada vez que pensaba en decir, mi esposa se ha ido o mi hija nunca llegó a vivir. Cabalgaron durante horas en silencio, salvo por el chirrido de las ruedas y la tos ocasional de June. Joshua la observaba de reojo. Ella no soltó la mano de Finn ni una sola vez. Ni siquiera cuando el sueño la arrastró. Finn no dormía. Observaba la carretera. Observaba a Joshua. Esperando a ver si la bondad tenía dientes. Al atardecer, llegaron a la cresta que dominaba Dry Hill. Un pueblo demasiado pequeño para cualquier cosa menos chismes y demasiado mezquino para perdonarlo. Joshua tenía tierras a unas pocas millas al oeste, pero no estaba listo para llevar extraños a la casa que su esposa había construido, todavía no. En cambio, giró hacia la hilera de árboles junto al arroyo y se detuvo cerca del viejo ahumadero que su vecino había abandonado la primavera pasada. Todavía en pie. Todavía seco. Llevó a June adentro y la recostó suavemente sobre un montón de heno. Finn lo siguió, con los brazos cruzados. Podemos dormir en el granero, dijo el niño. No es necesario que nos quedemos cerca. Joshua no lo miró. No es el granero. Es un refugio. Encendió una linterna. Las sombras danzaban a lo largo de las paredes como fantasmas que nunca se hubieran ido. June se removió en sueños, murmurando algo demasiado suave para captar. El pecho de Joshua se oprimió. No podía tener más de 5 años. Le dio a Finn un vaso de agua. El chico bebió despacio, observándolo todo el tiempo. ¿Nos vas a vender otra vez?, preguntó. Joshua se quedó paralizado. No. Todos nos venden. Joshua se sentó a su lado. Yo no soy cualquiera. El silencio se prolongó, y Finn susurró. Tú también hueles a alguien que perdió algo. Las palabras hirieron más que cualquier acusación. Joshua no respondió. Simplemente echó más leña al fuego y la dejó arder. La noche no trajo paz. June gritó una vez, con los dedos crispados. Joshua despertó y volvió a cubrirle los hombros. Finn no cerró los ojos. Por la mañana, la escarcha se había colado por debajo de la puerta y había enmarcado las ventanas. Joshua ensilló su yegua y le dio a Finn un abrigo demasiado grande para él. Vamos al pueblo, dijo. Necesitamos provisiones. Finn lo miró. No irá a ningún lado sin mí.
Entonces tráela, dijo Joshua. Sin dudarlo. Sin discutir. Finn parpadeó. Luego asintió. Llegaron a colina seca al mediodía, sus calles estaban medio congeladas y medio embarradas. La gente del pueblo se quedó mirando. Joshua siempre había sido callado, incluso distante. Ahora caminaba con dos niños harapientos a su lado, y eso atraía miradas. Susurros. Los ignoró. El almacén estaba cálido y luminoso, y el dependiente arqueó una ceja cuando Finn tomó la cecina. Póngalo en mi cuenta, dijo Joshua. El dependiente obedeció, pero preguntó, ¿es de tu familia? Joshua no respondió. Estaban saliendo cuando una voz resonó como un látigo desde el otro lado de la calle. Oigan. Joshua se giró. Un hombre alto salió del porche del bar. Un abrigo limpio. Demasiado limpio. Una placa de sheriff reluciente como si tuviera algo que demostrar. ¿Esos niños están contigo?, preguntó. Joshua apretó la mandíbula. Sí que lo están. El hombre asintió con la cabeza hacia June, que se escondía detrás de su hermano. Qué curioso, dijo lentamente. Oí que un par como ellos desapareció en el sur. El ranchero dijo que eran suyos. Joshua sintió que Finn se ponía rígido a su lado. El sheriff dio un paso adelante. Quizás necesite hacer algunas preguntas. Joshua se interpuso entre ellos. No son suyos. Yo los pagué. El sheriff frunció el ceño. ¿Pagados? ¿Cómo ganado? La mirada de Joshua se volvió fría. Como seres humanos que necesitaban ser rescatados. El sheriff lo miró fijamente, dándole vueltas. ¿Tienes pruebas? Joshua no dijo nada. La mano de Finn encontró la suya. Por primera vez, Joshua la agarró. El sheriff abrió la boca. Pero lo que dijo, lo que él lo hizo, se perdió entre el sonido que venía de detrás del bar. Un grito. Alto. Desgarrador. Aterrorizado. Una mujer irrumpió en la calle, con el vestido roto y sangre en los brazos. Ayuda, sollozó. Sigue ahí dentro. Todos se giraron. Pero Josué no lo dudó. Empujó a June a los brazos de Finn. Quédate con ella, dijo, y echó a correr. El salón estaba en penumbra, el aire cargado de humo y licor derramado. Joshua no se detuvo en el umbral, lo cruzó en 3 largas zancadas, con las botas resonando contra las tablas deformadas del suelo. El grito de la mujer aún resonaba en algún lugar del interior, frenético y desgarrador. Una mesa de juego había sido volcada, el cristal crujió bajo los pies, y desde la trastienda llegaba el sonido de un forcejeo, muebles arrastrados, un gruñido, algo rompiéndose. Joshua llevó la mano a su cinturón, al revólver que no había usado en semanas. No lo desenfundó. Todavía no un niño había llorado en un granero una vez, y él no había actuado con la suficiente rapidez. No volvería a cometer ese error. Abrió la puerta de la trastienda de una patada con un crujido que hizo temblar las paredes. La escena dentro era un caos, un hombre, ancho, empapado en sudor, con las mangas arremangadas, tenía a otro hombre inmovilizado contra la pared lateral del bar, con el puño subiendo y bajando con rítmica violencia. La sangre manchaba el suelo. Detrás de ellos, una chica no mayor que June sollozaba en silencio, acurrucada bajo una mesa, agarrando un relicario roto con ambas manos. Basta, dijo Joshua. Su voz no era fuerte, pero atravesó la habitación como una cuchilla. El hombre se giró, con el puño a medio levantar y el pecho agitado. Tenía los nudillos en carne viva y los labios fruncidos en una mueca de desprecio. No es asunto tuyo, gruñó. La mirada de Joshua pasó de la chica al hombre en el suelo. Mayor, inconsciente, con la sangre manando de un corte en la frente. Lo golpeaste casi hasta la muerte, dijo Joshua. ¿Por qué? Es mi hija, ladró el hombretón. La tocó. Lo vi. No hace falta ninguna ley para eso. Joshua no discutió. Miró a la chica. ¿Es cierto?
La chica negó con la cabeza tan rápido que el pelo le golpeó las mejillas. Es mi tío, susurró. Intentaba protegerme. Papá bebía demasiado. Siempre. Su voz se quebró. A Joshua se le heló la sangre. El hombre dio un paso adelante y le señaló la cara con el dedo. No tienes derecho. Tengo 2 hijos ahí fuera, dijo Joshua en voz baja, y si alguien les pone la mano encima, me aseguraré de que sus huesos nunca vuelvan a ver tierra limpia. El hombretón palideció, pero su orgullo le mantuvo los puños apretados. Atrás, dijo Joshua, y esta vez, lo decía en serio. Entonces llegó el sheriff, flanqueado por 2 agentes. Demasiado tarde, demasiado lento. Observó la escena y suspiró, hundiendo los hombros como un hombre cansado del desastre. Joshua, dijo, te dije que te quedaras quieto. Entonces muévete más rápido la próxima vez, murmuró Joshua, haciéndose a un lado. No le interesaba ver cómo la ley resolvía las cosas, nunca lo hacía, no allí, no donde la justicia significaba algo diferente para cada hombre con placa. Regresó a la calle, con el corazón aún latiendo con fuerza, y encontró a Finn de pie, erguido e inmóvil, con June en sus brazos. Ambos lo miraron con los ojos muy abiertos. Te fuiste, dijo Finn, sin acusar, sino simplemente aturdido. Joshua se arrodilló junto a ellos. He vuelto. Siempre vas a volver. Joshua no respondió. No porque no pudiera, sino porque la pregunta le dolía demasiado y no tenía la respuesta lista. En cambio, dijo, vámonos a casa. Excepto que ya no sabía si tenía uno. De vuelta en el ahumadero, el viento arreció, haciendo vibrar las tablas sueltas y silbando entre los árboles. June apenas había probado el pan en la cena. Finn estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la chimenea, afilando un palo con uno de los viejos cuchillos de Joshua. Ninguno de los 2 habló mucho. Joshua limpió su rifle, más por costumbre que por necesidad. No pensaba en balas ni en bandidos, sino en lo que vendría después. No sacas a 2 niños de una jaula y los crías sin más. Deshaces años de dolor con tus propias manos. Los cargas a través de tormentas que ni siquiera saben que están atravesando. Esa noche, June tuvo una pesadilla. Su grito no fue fuerte, pero fue suficiente para despertarlos a todos. Se aferró a Finn, temblando tanto que casi se cae de la cama. Estaba oscuro otra vez, susurró. Él estaba allí. Josué se sentó con ellos hasta el amanecer. Por la mañana, el ahumadero se sentía más pequeño, como si las paredes respiraran superficialmente junto a ellos. Joshua se levantó temprano y alimentó a los caballos, luego puso a hervir agua para el desayuno. Apenas notó cuando Finn apareció a su lado, observándolo. Ibas a dejarla, dijo Finn. Allá en el granero. Ibas a llevarme y dejarla. Joshua parpadeó, sorprendido. No, dijo despacio. No lo iba a hacer. Finn no respondió. Miró fijamente el fuego como si fuera a confesar algo que Joshua no podía. Más tarde, visitaron la tierra que Joshua aún consideraba suya. La casa no había cambiado, sus ventanas seguían intactas, la cerca seguía en pie, aunque algunos rieles se combaban por la nieve y el tiempo. Abrió la puerta lentamente, como si despertara a un viejo amigo. June no quiso entrar al principio. Apretó la mano de Finn con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿De quién es esta casa?, susurró. Joshua estaba detrás de ellos. Era mía, dijo. Ahora también es tuya, si la quieres. June lo miró fijamente. ¿Eres papá? Joshua ni se inmutó. Lo estaba. Puedes volver a hacerlo, dijo, no como una súplica, sino solo como un hecho, y se dio la vuelta. El interior estaba limpio, pero intacto. No había vuelto desde el funeral. El costurero de su esposa seguía cerca de la mecedora, con una de sus bufandas medio tejida y enredada. La cuna que él mismo había construido estaba en un rincón, vacía. June se acercó como un niño, apoyando su pequeña mano contra el borde. ¿Tuviste un bebé? A Joshua le costó la garganta.
No mucho, dijo. Finn rondaba cerca de la puerta, con la vista recorriendo las habitaciones, atento a un peligro que nunca llegaba. No confiaba en la paz. Todavía no. Los días transcurrían lentos, pero no tranquilos. Había cercas que reparar, un gallinero que arreglar, leña que apilar. Joshua les encomendaba pequeñas tareas que los hicieran sentir útiles. Finn empuñó el hacha como si hubiera visto una en sueños, cortando con furia y deliberados golpes. June ayudaba en el jardín, arrodillada en la tierra con una gracia silenciosa. A veces tarareaba cuando creía que nadie la escuchaba. Pero no podía durar. La sexta noche, Joshua cabalgó solo al pueblo para alimentarse. Al regresar, la puerta de la casa estaba abierta. La lámpara de dentro se había caído. Y Finn sangraba. Un corte profundo, pero feo, le atravesaba la frente. Estaba sentado contra la pared, respirando con dificultad, abrazando a June, que lloraba en silencio con los ojos abiertos de par en par por el terror. Vinieron, dijo Finn. A Joshua se le cayó el alma a los pies. ¿Quién? Hombres. Del granero. Dijeron que no pagaste lo suficiente. Dijeron que ella seguía siendo suya. Joshua se arrodilló rápidamente. ¿Cuántos? 2, dijo Finn. June se escondió. Intenté detenerlos. Joshua lo ayudó a levantarse con cuidado. Lo hiciste bien, dijo. Muy bien. Pero le temblaban las manos. June no habló durante horas. Cuando lo hizo, fue solo una palabra, una y otra vez, no nos lleven de vuelta. Joshua no durmió esa noche. Estaba sentado junto a la puerta, con el rifle en el regazo, el fuego apagado. Si volvían, no hablaría. No compraría. No regatearía. No se llevarían a estos niños. Por la mañana, se había corrido la voz. El sheriff llegó al mediodía, lento y cauteloso. Joshua no esperó a que hablara. ¿Oíste lo que pasó? El sheriff asintió. Hombres como ese no desaparecen así como así. Forman parte de algo. Han sido rumores. Chicas secuestradas. Chicos vendidos. Entonces detente. Lo estoy intentando. Esfuérzate más. El sheriff miró por encima del hombro de Joshua, hacia donde June estaba sentada en el porche, abrazando una muñeca de paja que Finn le había hecho. Confían en ti, dijo. Eso es más de lo que la mayoría recibe. No soy como la mayoría de la gente, dijo Joshua. El sheriff le entregó un pergamino doblado. Órdenes de captura, dijo. Pero no nombres. Solo rostros. Alguien tiene que identificarlos. Podría llevar tiempo. Joshua miró el papel. Los encontraré. El sheriff dudó. No hagas algo que te lleve a la horca. Si muero, dijo Joshua, ellos también morirán. Así que no moriré. El sheriff no dijo nada más. Joshua lo vio alejarse y solo entonces se dio cuenta de que Finn estaba a su lado. Vas a por ellos, dijo Finn. Ni una pregunta. Soy. Entonces yo también voy. Joshua bajó la mirada. El niño aún tenía la cara magullada, el labio hinchado, pero la espalda recta. Te necesito aquí, dijo Joshua. Para protegerla. Finn apretó la mandíbula. Entonces será mejor que vuelvas. Joshua asintió. Lo haré. Pero ninguno de los dos creía más en promesas. Joshua se fue antes del amanecer. La casa estaba en silencio, las sombras se extendían como hilos por las paredes, pero aún así se quedó en la puerta. Finn había encajado una silla bajo el pomo de la puerta, como había visto hacer a Joshua. June dormía en el suelo a su lado, con la mano sobre el corazón de Finn como si necesitara asegurarse de que siguiera latiendo. Joshua no los despertó. Simplemente le echó la manta encima de los hombros a June y se metió en la habitación gris. Cabalgó con fuerza por el valle, con el viento cortando sus mejillas, el frío quemándole la barba como la congelación de viejos recuerdos. Pero agradeció el dolor. Le recordó que aún sentía,
que aún dolía, y el dolor era la prueba de que no se había convertido del todo en piedra. No se detuvo hasta que Rahel desapareció tras las colinas y el terreno se sumergió en un terreno más agreste, donde los senderos dieron paso a susurros y el horizonte se extendía ancho y sin ley. El hombre que buscaba no estaría en ningún pueblo. No buscaba un nombre. Buscaba un oficio. Al anochecer, Joshua llegó a una estación de paso conocida más por su reputación que por su nombre, un puesto de avanzada enclavado entre la nada y el arrepentimiento. 3 chozas, un abrevadero y un letrero tan descolorido que parecía más podrido que pintura. 2 caballos estaban atados en la entrada. Joshua ató el suyo a un poste y entró en la choza más grande sin llamar. La habitación quedó en silencio. 4 hombres levantaron la vista desde una mesa de juego. Uno tenía una cicatriz en el cuello. Otro tenía las manos demasiado limpias para alguien de allí. Joshua sintió una vez. Estoy buscando a un hombre que comercie con cosas que no debería, dijo. El hombre de la cicatriz se recostó. ¿No lo somos todos? Este vende niños. Nadie habló. Joshua dejó el papel sobre la mesa, rostros dibujados a mano, pero claros. 2 de ellos coincidían con los que habían ido a su casa. Aparecieron en mi casa hace 3 noches, dijo. Se fueron sangrando. No lo suficiente. El hombre de las manos limpias frunció el ceño. ¿Usted es abogado? Si lo fuera, dijo Joshua, habría disparado primero. Eso provocó una risa. Uno de los otros le sirvió un trago sin pedirlo. Joshua no lo probó. Se dice, dijo finalmente el hombre de la cicatriz, que viajan con un comerciante llamado Lark. Su verdadero nombre es Darian, pero ya nadie lo llama así. Tiene un campamento a 2 días al noreste. Se muda mucho. Vende ganado dañado a ganaderos que buscan trabajadores que no hablen. Joshua asintió. ¿Y qué pasa con los que están demasiado rotos para trabajar? Ya no están, dijo el hombre simplemente. No se revenden. Joshua recogió el periódico, lo dobló y se puso de pie. Si vuelven a pasar, dijo, díganles que ya se equivocaron de casa. Nadie lo detuvo. Nadie le ofreció ayuda. No importaba. No quería aliados. Quería sangre. Acampó cerca de un arroyo seco esa noche, con las estrellas nítidas y vigilantes. No durmió. Simplemente se apoyó en su silla, pensando en la jaula. En la voz de June, ronca por la súplica. En las manos de Finn, apretadas en puños demasiado pequeños para contenerlas. Y en la rabia que crecía en él, una rabia tranquila y firme, de esas que no se desvanecían con el tiempo, sino que se agudizaban. Por la mañana, su yegua estaba inquieta bajo él, percibiendo el cambio en su jinete. El terreno se volvía más áspero a cada kilómetro, matorrales y árboles retorcidos, tierra agrietada y seca como huesos viejos. Alrededor del mediodía, divisó el humo. Tenue. Controlado. No era una señal, ni una fogata. Un campamento, cuidadosamente establecido. Joshua desmontó a una milla de distancia, guiando al caballo hacia las sombras. Se movía agachado, lento, como le había enseñado su padre antes de que la guerra y el whisky lo llevaran. Coronó una loma y los vio. El campamento tenía 6 tiendas. Una carreta cerca del centro, cubierta de lona, con los barrotes brillando bajo los pliegues. Una jaula. Niños dentro, 3. Uno permanecía sentado, apático, los otros 2 se aferraban el uno al otro, con la mirada fija como conejos. Hombres holgazaneaban alrededor de la fogata, con los rifles cerca, pero no en la mano. No esperaban problemas. Joshua contó 8. 2 más de los que esperaba. Esperó hasta la noche. El fuego ardía cada vez más bajo. Algunos hombres dormían. Otros bebían. Joshua se movía como el humo, acercándose sigilosamente al límite del campamento. Un hombre se alejó para hacer sus necesidades. Joshua lo encontró en la oscuridad, silencioso y definitivo. Escondió el cuerpo bajo la maleza y luego le robó el rifle y el abrigo. Vestido con su hedor, se acercó,
saludando con la cabeza a otro centinela que no se fijó demasiado. Lo suficientemente cerca como para oír el crujido de la jaula cuando una niña se movió. Una niña, tal vez de la edad de June, susurrando una canción de cuna. Las manos de Joshua se apretaron. Se escabulló detrás de la carreta y usó el rifle robado para atascar el eje. Luego se agachó y esperó. Los minutos pasaron como horas. Entonces atacó. Un grito. Un destello. El rifle disparó una vez, solo una, pero fue suficiente. Se desató el caos. Joshua aprovechó la confusión para correr hacia la jaula y se dejó caer junto a los niños. Silencio, dijo. Estoy aquí para sacarlos. Un niño sollozó. La niña intentó hablar, pero no pudo. Tenía el labio partido. Joshua sacó una pequeña palanca de su cinturón y la metió en la cerradura. Rost gritó. La jaula cedió. Los niños corrieron a sus brazos, ingrávidos por el miedo. Corran hacia el oeste, susurró, hasta que vean la cresta. Mi caballo está atado allí. ¿Los llevará? ¿Sola? Preguntó la niña. No por mucho tiempo. Se giró cuando uno de los hombres lo vio. ¡Ahí! Las balas atravesaron la noche. Joshua rodó, agachándose tras la carreta. Los niños huyeron, sombras que se precipitaban hacia la libertad. Los hombres gritaron. Dos cargaron. Joshua derribó a uno de un tiro en la rodilla. El otro se estrelló contra él, y ambos se estrellaron contra el suelo. Volaron los puños. Joshua sintió el sabor de la sangre, el olor a whisky. Peleó sucio, codos, rodillas, dientes si era necesario. El hombre no se levantó. Entonces se oyó una voz tranquila y fría. Joshua Harlow. Joshua se quedó congelado. Una figura apareció bajo la luz del fuego. Alta, elegante, con un abrigo demasiado fino para el polvo y la violencia. Alondra. Su rostro era terso, su sonrisa aún más tersa. No esperaba que vinieras tú mismo. Pensé que podrías enviar al sheriff. O una bala. Joshua se puso de pie. Pensé que te lo debía en persona. Me has costado mercancía, dijo Lark. Ya son 2 veces. Son niños. Ellos son deuda, siseó Lark. Impaga, indeseada. El mundo funciona con dinero, Arlo. La tuya fue pena. La mía, carne. ¿Quién eres tú para decir que es más útil? Joshua levantó su rifle. Lark no se inmutó. Si me disparas, se dispersarán. Mis hombres quemarán todos los pueblos buscando a esos niños. ¿Quieres eso? Las manos de Joshua no temblaron. Te disparo y se dispersan. Pero nadie viene a verme. Porque temen que siga aquí. Lark sonrió. Entonces Joshua apretó el gatillo. El campamento quedó en silencio. 2 hombres huyeron. Los demás yacían sangrando o aturdidos. A Josué no le importó. Tomó todas las armas que pudo, soltó a los caballos y vertió aceite de lámpara sobre la jaula. La encendió con una cerilla y no miró atrás mientras ardía. Encontró a los niños acurrucados cerca de la cresta, con los ojos abiertos pero a salvo. Su yegua los esperaba, paciente y orgullosa. Los ayudó a subir, uno por uno, y los condujo de vuelta a través de la oscuridad. Llegaron a su casa cerca del amanecer. Finn estaba en el porche, con los ojos enrojecidos de haber estado observando el sendero toda la noche. Al ver a los niños, parpadeó con fuerza. ¿Más? Preguntó. Joshua asintió. No tenían a nadie. Finn dio un paso adelante. Ahora sí. Joshua se arrodilló junto a June. Ella seguía dormida, abrazada a la muñeca de paja. Su mejilla presionada contra una manta desgastada como si fuera lo único seguro del mundo. Él no la despertó. Él simplemente se sentó junto al fuego y observó cómo el cielo palidecía. Pero la paz no duró. A media mañana, un jinete apareció en la cresta. Solo. Rápido. El sheriff.
Josué salió a recibirlo. Tenemos problemas, dijo el sheriff sin desmontar. Lark tenía un hermano. Más cruel. Con más contactos. Ya se está corriendo la voz. Déjalo. No viene con preguntas, Arlo. Viene con fuego. Joshua miró a los niños más allá de él. Finn observaba, los demás estaban demasiado cansados para hablar. Entonces estaremos listos. La nieve se había derretido temprano ese año, y la primavera llegó con vientos fuertes y caminos embarrados, pero el aire fuera de la casa de Joshua ya no se sentía quieto. Ahora era pesado, cargado con la tensión que precede a una tormenta, no del cielo, sino de los hombres. Dentro de la casa, 6 niños dormían en un silencio que no era paz. Era cautela. Agotamiento. Finn había vuelto a dormir cerca de la puerta, con la mano apoyada en el mango del cuchillo que Joshua le había dado. June nunca se alejaba mucho del lado de Joshua. Ya no hablaba de la jaula, pero se dejaba los zapatos puestos, incluso en la cama. Joshua estaba en el porche con el sheriff, ninguno se molestó en sentarse. ¿Cuántos?, preguntó Joshua con la vista fija en el horizonte. 3, quizá 4 jinetes, respondió el sheriff. Todavía no es una banda. Pero esa es la primera oleada. Si el hermano del Lark es quien creo que es, enviará más en cuanto confirme sus sospechas. Joshua no preguntó el nombre. Los nombres no importaban. Solo la intención. ¿Trajiste a un agente?, preguntó. El sheriff negó con la cabeza. Tienen familias. No les pedí que vinieran. ¿Y tú?, preguntó Joshua, mirando de reojo. Mi familia se fue, dijo el sheriff con voz monótona. Hace mucho tiempo. Y duermo mejor sabiendo que hombres como ese no salen limpios. Joshua no le dio las gracias. Solo asintió una vez y volvió adentro, donde el fuego estaba bajo y el peso de demasiados recuerdos flotaba en el aire. La chica que había traído de la jaula, supo que se llamaba Clara, estaba sentada cerca de la chimenea, cepillando el cabello de June con movimientos lentos y tiernos. Los 2 chicos que la habían acompañado, Ellis y Tom, estaban en el desván con Finn, reparando la honda para la pila de leña con un cordel viejo. Hablaban en voz baja, como si supieran que algo se avecinaba y no quisieran despertarlo. Tendremos que mover los caballos, le dijo Joshua a Finn más tarde esa mañana, llevándolo al establo. Átalos detrás de la cresta, cerca del recodo del río. Si nos superan, no quedarán atrapados en el fuego cruzado. ¿Crees que traerán fuego?, preguntó Finn. ¿O balas? Joshua no respondió de inmediato. Puso una mano sobre el hombro del niño. No vienen a discutir, Finn. Vienen a dar ejemplo. Solo tenemos que asegurarnos de que no vivan lo suficiente para intentarlo. Esa tarde cavaron zanjas, poco profundas pero bien ubicadas. El sheriff ayudó a reforzar las contraventanas y a clavar una losa de hierro viejo en la parte inferior de la puerta principal. Cada tabla crujió con el peso de los preparativos, el sonido le resultaba tan familiar a Joshua como el latido de su propio corazón. Una vez construyó esta casa con su esposa, viga a viga, sin pensar jamás que algún día la fortificaría como una fortaleza para proteger a una familia que no había elegido, pero a la que no abandonaría ni aunque la tierra se abriera bajo sus pies. Esa noche, se sentó afuera, limpiando su rifle con cuidado, lento y meticuloso. Finn se unió a él después de que los demás se durmieran. «No tienes miedo», dijo Finn. «Yo sí», respondió Joshua. «Siempre. Perdí mucho por eso». Miró al chico. «El miedo no es lo que nos mantiene vivos, Finn. Es lo que nos enseña cuánto podemos perder». Finn asintió lentamente, asimilando la idea. ¿Crees que podemos mantenerlos a salvo? Podemos intentarlo, dijo Joshua. ¿Y si fracasamos? Hizo una pausa. No planeamos fracasar. Los jinetes llegaron al amanecer. Sin previo aviso. Sin gritos. Solo el retumbar sordo de los cascos, amortiguado por la tierra húmeda, y el destello de las sombras entre los árboles. 4 de ellos. Rostros medio cubiertos con bufandas, sombreros bajos.
Armas visibles. Uno de ellos sostenía una antorcha. El sheriff salió al porche con la escopeta en la mano, justo cuando Joshua levantó su rifle. «Explique su asunto», gritó el sheriff. Un jinete se rió. «¿Negocios? Creía que se habían acabado cuando tu amigo mató a Lark». Joshua alzó la voz. «Tu hermano se llevó a los niños. Los vendió. Los golpeó. Se quedó con lo que ganó». «¿De acuerdo?», gritó el jinete que iba delante. «Tienes algo que le pertenecía. Ahora me pertenece a mí. Envía a la chica». Joshua sintió los pequeños dedos de June envolviéndose en su pierna desde atrás. Había salido, silenciosa como un suspiro, descalza a pesar del frío. «No», susurró. «Por favor, no dejes que me lleven». Se giró y la levantó con cuidado, devolviéndosela a fin sin decir palabra. Luego dio un paso adelante, con el arma baja, pero listo. «No se irá a ninguna parte». Hubo un instante de silencio. Entonces el jinete escupió en la tierra. «Quémalo». El hombre con la antorcha la lanzó hacia el granero, pero antes de que cayera, el rifle de Joshua hizo un ruido sordo, la antorcha cayó, y el hombre cayó con ella. Los caballos relincharon. Entonces comenzó el caos. Los otros 3 jinetes cargaron con las armas desenfundadas. El sheriff le disparó a uno de ellos en el pecho. Joshua rodó tras la pila de leña, devolviendo el fuego. El tercer jinete llegó al porche, saltó de su caballo con un rugido y se estrelló contra el hombro de Joshua. Cayeron con fuerza. Joshua perdió el control del rifle, girando a tiempo de esquivar un cuchillo en las costillas. Golpeó con el codo, una vez, 2 veces, antes de que la hoja le atravesara la mejilla. La sangre le nublaba la vista. Empujó al hombre hacia atrás lo justo para rodearle el cuello con las manos, y no lo soltó hasta que se quedó quieto. El último jinete se dio la vuelta. Pero Joshua, con la respiración entrecortada, no insistió. Había dejado claro su punto. Dentro, los niños se acurrucaron en un rincón. June lloraba a gritos, y Clara la abrazó con fuerza. El sheriff entró con sangre en la camisa, pero no la suya. «Eso enviará un mensaje», dijo. «O trae más», dijo Joshua. Enterraron los cuerpos tras la cresta. Soltaron los caballos. Josué no quería que su sangre también manchara la tierra. Pasaron 2 días sin rastro de jinetes. Joshua no se relajó. Conocía a hombres como el hermano de Lark, no atacaban ni una sola vez y se escabullían. Creaban tormentas. Reunían aliados. Esperaban a que les dieras la espalda. A la tercera mañana, Ellis no bajó del desván. Finn lo encontró hecho un ovillo, temblando. «No habla», dijo Clara en voz baja, sacándose el barro de la falda, desde el granero. «Pero escucha. Él sabe». Joshua se sentó junto al chico y le habló despacio. «Estás a salvo ahora. Nadie vendrá a buscarte. No mientras yo viva». Ellis no respondió. Pero lo miró. Y eso fue suficiente. Esa noche, June se subió al regazo de Joshua sin pedir permiso, con la mejilla pegada a su pecho. «¿Te quedarás incluso cuando dejen de venir?». Joshua la miró, a la niña que había sido desechada como basura y que, de alguna manera, aún encontraba la fuerza para confiar. «Si quieres», dijo. Ella asintió. «Quiero que seas mi papá». Las palabras se le clavaron como espinas en el corazón. Hacía años que no las oía. No esperaba volver a oírlas. «Entonces lo haré», susurró. Pero la paz tuvo una vida útil corta. A la mañana siguiente llegó una carta, atada a la pata de una paloma mordida por un cuervo. Un trozo de pergamino, garabateado con tinta espesa y furiosa: «Tomaste lo que es mío. Mataste a mi hermano. No me verás venir. MC». Josué dobló la carta y la quemó en el fuego. No les habló de ello a los niños. No se lo contó al sheriff. Pero esa noche, reforzó las trampas alrededor del perímetro. Colocó vidrios rotos bajo las ventanas.
cargó todas las armas 2 veces. Porque él sabía quién era MC ahora. Mateo Crowley. El hombre que una vez dirigió todas las redes de esclavitud desde Draghill hasta Better Hollow. El hombre que desapareció después de que una orden judicial se cayera. El hombre que había comprado y vendido más niños de los que nadie se atrevía a contar. Lark era su hermano menor. Un peón. Mateo era el rey. Y ahora, venía por sangre. La tierra se aquietó antes de romperse. Así lo supo Joshua. Ni el canto de los pájaros al amanecer, ni el susurro del viento entre la hierba seca. Solo un silencio fuera de lugar. Tenía peso, como si hubiera aguantado la respiración demasiado tiempo. Se paró en el tejado del granero con un catalejo, observando el horizonte lentamente. Finn subió la escalera tras él, con cuidado al pisar, casi sin hacer ruido con sus botas. No habló hasta que Joshua bajó el catalejo. ¿Lo ves?, preguntó el niño. No, murmuró Joshua. Pero está ahí fuera. Abajo, June ayudaba a Clara a trenzar hilo en la crin de uno de los caballos, con sus manitas delicadas pero distraídas. Levantaba la vista con demasiada frecuencia. Ahora todos lo hacían. Incluso la risa había cambiado. Ya no era alegría, sino desafío. Un sonido forjado por el miedo, como si dejaban de hacerlo, el silencio triunfaría. Joshua les había dicho que Crowley podría venir. No había dicho cuándo ni cómo. Solo que estarían listos. Las trampas alrededor del terreno habían sido reajustadas. Todas las ventanas de la casa habían sido reforzadas con tablones y clavos. El granero había sido despejado para albergar a los niños si la casa se derrumbaba. El sótano tenía una salida trasera, oculta por un viejo gallinero y un montón de troncos que parecían leña, pero que en realidad eran un marcador de túnel. Aún así, Joshua sabía que nada de eso podría ser suficiente. Crowley no era el tipo de hombre que peleaba limpio. Vino en pedazos. La primera señal fue un carro mercante volcado a 3 millas al este. Quemado, caballos desaparecidos, conductor con un disparo en la cabeza y una moneda en la boca. No robado, metido, el sheriff lo encontró cuando salió a caballo esa tarde para inspeccionar la ruta comercial. Regresó con la mandíbula apretada, escupiendo polvo y furia. No se esconde, dijo el sheriff, dejando caer la placa de hojalata sobre la mesa de Joshua. Se anuncia. Joshua estudió la moneda que el hombre había dejado. Era de plata, con un borde negro deslustrado. La antigua lápida de Crowley. La había usado antes, cuando dirigía mercados de carne en las antiguas minas a las afueras de Silver Bend. Antes de que el hombre del gobernador viajara al oeste con órdenes de arresto y dejara el nombre de Crowley en todos los carteles de búsqueda desde Red Gulch hasta Fallon Crossing. ¿Aún quieres pelear con él aquí?, preguntó el sheriff. Podemos ir a caballo. Llevarnos a los niños. Desaparecer en las montañas. Hay lugares donde esconderse. Joshua negó con la cabeza. Si corremos, nunca dejará de perseguirnos. Si nos mantenemos firmes, podríamos acabar con él. El sheriff no discutió. Simplemente recogió su placa y se la prendió de nuevo en la camisa. Esa noche, Clara se despertó gritando. No era el tipo de grito que se apagaba, se abrió paso a través de las paredes, agudo y de pánico. Joshua estuvo a su lado en segundos, rifle en mano, antes siquiera de darse cuenta de que no estaba herida. Se incorporó de golpe en su catre, con los ojos abiertos y el sudor corriéndole por la cara. Estaba aquí, jadeó. En la ventana. Observando. No había nadie, dijo Joshua, aunque se le revolvió el estómago. Las trampas están intactas. Y cierra, a él, susurró. Su rostro. Sonrió. Joshua se quedó en la ventana hasta la mañana, con el rifle sobre las rodillas y sin parpadear. A la mañana siguiente, encontraron una nota clavada en la puerta del granero. No había huellas. Solo un cuchillo atravesando la madera y un mensaje garabateado con sangre. Te veo, Arlo. Veo a tus pequeños huérfanos. Te haré mirar.
A los niños no se les dijo nada. Pero algo cambió en ellos después de eso. June empezó a llevar su muñeca a todas partes, incluso al baño, aferrándola como a un talismán. Finn dejó de pedir ayuda afuera. Incluso Tom, que no había pronunciado una sola frase completa desde que lo encontraron, empezó a mecerse cuando se hacía demasiado silencio. Joshua y el sheriff partieron ese día, siguiendo las señales hacia el oeste. Encontraron otra granja, quemada hasta los huesos. Animales sacrificados en sus corrales. Ningún superviviente. Solo una huella de mano en la pared del fondo, manchada de hollín y ceniza. Del tamaño de un niño. No solo está enviando un mensaje, murmuró el sheriff. Está intentando que nos preguntemos qué niños son nuestros. Joshua miró la marca. No, dijo. Intenta que los niños se pregunten si seguiremos aquí mañana. De vuelta en la granja, Finn los esperaba. Había organizado a los demás, los había armado con palos y palas viejas, e incluso había instalado una campana en la puerta principal con una tetera y un poco de cuerda. Oímos un silbido, dijo Finn. Solo una vez. Cerca de los árboles. Luego paró. Joshua asintió. Buen trabajo. Manténlos dentro después del atardecer. Esa noche llovió. Primera vez en semanas. No era una lluvia suave, sino fría y furiosa. De esas que golpeaban el techo como puños e inundaban la tierra hasta que se volvía resbaladiza y oscura. Joshua estaba sentado en la sala principal, con el rifle cerca y la vista fija en la puerta. A su lado, June se había quedado dormida, acurrucada en su abrigo. Entonces sonó la campana. Una vez. Luego 2 veces. Joshua se levantó en un instante, llamando al sheriff, que venía de la cocina. Ambos hombres se movieron rápido y en silencio. Llegaron al porche justo cuando un rayo atravesaba el cielo. Allí, de pie en el borde del claro, había una figura. No se mueve. No habla. Una niña. A Joshua casi se le para el corazón. Parecía de 7 años. Descalza. Su vestido estaba empapado y roto. Él dio un paso adelante. ¿Quién eres? Ella no respondió. Entonces ella levantó la cabeza y la sangre de Joshua se congeló. No era una chica cualquiera, fue la hermana de Ellis. El que Crowley había tomado primero. Ayuda, susurró. El sheriff levantó su escopeta. Es una trampa. Joshua se acercó un paso más. ¿Dónde está Crowley? La niña giró la cabeza y otro rayo iluminó los árboles detrás de ella. Figuras. En movimiento. Vinieron rápido. Joshua disparó primero. El sheriff lo siguió. Las balas atravesaron la tormenta. Un hombre cayó. Otro llegó al porche, pero fue repelido por un disparo del rifle de Joshua. La niña gritó y se desplomó en el lodo. Es real. Gritó el sheriff. Es real. Joshua la levantó, la cargó bajo el brazo y la arrastró de vuelta a la casa. La puerta se cerró de golpe tras ellos, justo cuando 2 balas atravesaron la pared a centímetros de la cabeza de Finn. Al sótano, ordenó Joshua. Ahora. Los niños corrieron. June abrazó con fuerza su muñeca. Clara ayudó a Ellis, quien se había quedado paralizado al oír los disparos. Se abalanzaron sobre el sótano. Joshua y el sheriff se quedaron atrás, recargando. Entonces, silencio. Demasiado de eso. Joshua miró por la ventana, las gotas de lluvia rayaban el cristal. Se habían ido. Todos. Excepto la niña. Ahora ella estaba sentada en la alfombra, mirando el fuego. ¿Dónde está?, preguntó Joshua. Ella no habló. Solo se meció. ¿Dónde está Crowley? Levantó la vista lentamente. Dijo que me lo preguntarías. Joshua se acercó. ¿Y qué más dijo? Ella dudó. Luego, en voz baja, dijo que quemaría tu casa al final. Después de hacerte cavar todas las tumbas. El viento abrió de golpe una persiana.
Afuera los árboles se balanceaban. La trampa apenas había comenzado. La tormenta pasó, pero la sombra de Crowley no. Se cernía sobre los árboles, en el silencio entre truenos, en el barro salpicado de sangre frente a la puerta de Joshua. Por la mañana, la niña dormía en un catre cerca de la chimenea, acurrucada bajo una colcha que June le había tendido encima. Nadie sabía su nombre. No lo había dicho, y nadie había insistido. Su llegada había destrozado algo, había dejado a los niños inquietos, sin dormir, mirando las ventanas como presas. Joshua estaba de pie en el granero, atando nudos con manos temblorosas. ¿Confías en ella?, preguntó el sheriff desde atrás. Joshua no respondió de inmediato. La cuerda se le clavó en la palma. Es una niña, dijo finalmente. También los que Crowley destrozó y convirtió en espías, respondió el sheriff. Y también June. Joshua se giró, olvidándose del nudo. ¿Dices que la dejemos? Digo que Crowley no lucha como un hombre. Lucha como una enfermedad. Se te mete en la sangre antes de que te des cuenta de que te estás muriendo. Joshua miró a través de las rejillas de la pared del granero, hacia la casa. Se queda, dijo. No es ella con quien luchamos. Pero mientras lo decía, se preguntó quién era ella, ahora, y lo que podría haber sido antes. Esa tarde, Clara acudió a él con una pregunta que no debería haber importado. ¿De qué color eran los ojos de su esposa? Joshua levantó la vista del lugar donde estaba engrasando las bisagras de la puerta del sótano. Marrón, dijo. Oscuro. Clara asintió. Los míos también lo eran, una vez. Los de mi mamá eran verdes. A veces se me olvida. Creo que eso es lo peor. Que lo recuerde significa que importaban. No, dijo Clara suavemente, significa que estoy perdiendo las piezas demasiado lentamente. Joshua no tenía respuesta para eso. Ninguna que pudiera dar. Enterraron otro cuerpo a la mañana siguiente. No era de los hombres de Crowley, este era viejo, había muerto antes de que Crowley se acercara. Un viajero encontrado al borde de la colina. Le faltaba el rifle. Le faltaban los zapatos. El sheriff supuso que lo habían usado como cebo y luego lo habían desechado. Joshua se quedó mirando las manos del hombre. Estaban atadas. Crowley estaba enviando mensajes nuevamente. Esa noche, la niña finalmente dijo su nombre, Bren. Solo una palabra. Sin apellido. Sin explicación. Se lo susurró a June mientras se acurrucaban junto al fuego y se quedó dormida a media frase. Joshua los observaba desde la mesa, con el bloc de notas abierto, dibujando planos del terreno, contando rutas de escape, repensando cada centímetro de la casa como si fuera un tablero de ajedrez y cada niño un rey al que tenía que proteger. ¿Por qué escribes todo eso?, preguntó Finn, de pie junto a él en la penumbra. Si no lo logro, dijo Joshua, necesitarás saber cómo terminar el juego. No quiero terminarlo sin ti, dijo Finn. Joshua se acercó y agarró el hombro del chico. Por eso intento no perder. Pero Crowley no quería un juego. Quería miedo. Y se le daba bien. La tarde siguiente, uno de los caballos regresó. Solo. Cubierto de sangre. No es propio. El sheriff lo vio primero, cojeando hacia la cerca, arrastrando las riendas y con la mirada perdida por el pánico. Joshua reconoció las marcas en la silla. Pertenecía a un ranchero 2 valles más allá, un buen hombre reservado, que jamás se enfadaba. Joshua salió de inmediato, solo, ignorando las protestas del sheriff. Encontró el rancho quemado. No es fresco. No es nuevo. Tiene al menos un día o dos. Los cuerpos ya habían sido enterrados, pero las lápidas estaban torcidas. No había nombres. Solo números tallados en madera, 6. 5, 4, una cuenta regresiva. Josué hizo girar bruscamente su caballo y galopó de regreso. Cuando regresó, reunió a los niños y los alineó contra la pared trasera de la casa. Todos sabéis cómo llegar al sótano, dijo. Ellos asintieron.
Si alguna vez te digo que corras, lo haces. Sin preguntas. Sin esperas. Corres hasta que te cansen las piernas y luego gateas. ¿Entendido? Otro asentimiento. Algunos más lentos que otros. Bien. Pero Jun no asintió. Dio un paso adelante y levantó las manos. No nos vas a enviar lejos, dijo. Te estoy enviando a un lugar seguro. No. Dijo ella, ahora feroz. Tú, son seguridad. Joshua se arrodilló frente a ella, con el corazón encogido. Entonces te daré cada segundo que pueda. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, repentina y silenciosamente, y Joshua la abrazó como si no tuviera nada más en el mundo, porque eso era lo que sentía. La cuenta regresiva no era una metáfora. Al día siguiente llegó un extraño. No a caballo, sino a pie. Ropa limpia. Manos suaves. Sin pistola. Caminó hasta la puerta y se quedó allí, sonriendo. Estoy aquí para hablar, gritó. Joshua estaba en la puerta. El sheriff se quedó dentro, con la escopeta amartillada y firme. Habla rápido, dijo Joshua. El hombre sonrió. El señor Crowley le envía saludos. Joshua no se inmutó. Que se los quede. Quería que le transmitiera un mensaje. Joshua cruzó el patio, con las botas pesadas en la tierra. Te escucho. El hombre sonrió aún más. Mañana. Al atardecer. Vendrá él mismo. Dice que si sigues aquí, eres parte del problema. Siempre lo fui, dijo Joshua. El hombre rió entre dientes. Dice que nos despidamos de los niños. Joshua lo golpeó entonces. Un golpe. Lo justo para hacerlo girar y caer al polvo. Decir a él, dijo Joshua. Llevo años despidiéndome. Si quiere oírlo en persona, que venga a morir en mi porche. No durmieron esa noche. El sheriff se quedó despierto tallando muescas en las tablas sobrantes, colocándolas en listones para reforzar la parte trasera de la casa. Joshua estaba sentado afuera, engrasando su rifle. Finn limpiaba los cuchillos. Jun cargaba agua como un soldado. Incluso Clara e Irene ayudaron a esparcir los cristales rotos bajo los alféizares. No se trataba de detener a Crowley. Se trataba de hacerle sangrar primero. Las horas transcurrían lentamente. Al final de la tarde del día siguiente, se acumularon nubes. No del tipo que trae lluvia, sino del tipo que simplemente miró como el luto. Los primeros jinetes aparecieron al borde del campo. Luego más. 6. 10. 14. Al anochecer, 20 hombres rodearon la propiedad. Crowley iba al frente. Sombrero bajo. Sonrisa cruel. Joshua salió al porche, con el rifle en la mano, mirando al hombre que había convertido a los niños en monedas y al dolor en negocios. Joshua Harlow. Dijo Crowley, desmontando. Esperaba menos gris. Esperaba más lucha. En cambio, me encuentro con un granjero con huérfanos y deseos de morir. Joshua no se movió. No los vas a tocar. Crowley miró a su alrededor, sus ojos escaneando las ventanas. No son tuyos, dijo. ¿Crees que eso importa? ¿Crees que la sangre los salva? No, dijo Joshua. Pero yo sí. Crowley se rió. Solo eres un hombre. 1. Y yo traje 20. Entonces están superados en número, dijo Joshua. Ese destello, el breve destello en los ojos de Crowley. No miedo. Todavía no. Pero curiosidad. Josué no le dio tiempo para pensar. El primer disparo derribó al jinete a la izquierda de Crowley. Finn, desde el desván. El segundo tomó a otro. Sheriff. Se desató el caos. Joshua salió rodando del porche mientras las balas atravesaban la fachada de la casa. Gritos. El sonido de cristales rotos. Caballos encabritados. No se fijó en quién gritaba, solo esperaba que no fuera muy agudo.
Lucharon como hombres que no tenían nada que perder. Los hombres de Crowley avanzaron a toda velocidad, pero cada paso más cerca era un error. Las trampas resistieron. El cristal destrozó las botas. El aceite que Joshua había impregnado en las paredes exteriores se encendió con una chispa, enviando llamas que lamieron el perímetro, obligando a los jinetes a refugiarse, íntimamente, donde los niños habían sido trasladados al granero, y el granero ahora contenía algo inesperado. Finn encendió la mecha. La pequeña carga que Joshua había enterrado debajo del cobertizo no estaba destinada a matar. Solo distraer. La explosión provocó un rugido en todo el campo y, entre el humo, Joshua se movió. Abordó a un jinete. Le disparó a otro a quemarropa. Crowley lo vio y se giró. Se encontraron a mitad de camino. El puño de Joshua se estrelló contra la mandíbula de Crowley. Crowley contraatacó con la culata de una pistola. La sangre fluyó. Ninguno cayó. Se forcejearon en el suelo, gruñendo como animales, hasta que la escopeta del sheriff tronó y Crowley se quedó inmóvil. No está muerto. Simplemente aturdido. Joshua lo levantó por el cuello. Llámalos, dijo. Crowley sonrió, con sangre en los dientes. Aún así vas a perder. Joshua no respondió. Simplemente lo golpeó de nuevo. Crowley cayó. Los jinetes comenzaron a retirarse. Uno a uno. Los que podían. Joshua se quedó de pie junto a Crowley, con el pecho agitado. La próxima vez, dijo el sheriff detrás de él, no lo dejes hablar. Joshua asintió, luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, donde June estaba esperando en la puerta. Ella no lloró. Ella simplemente abrió los brazos. Y por un largo segundo, Joshua se permitió creer que tal vez, solo tal vez, lo peor había pasado. Pero detrás de ellos, los ojos de Crowley se abrieron. Y sonrió. No enterraron a Crowley. El sheriff había querido dispararle en la cabeza antes de que el hombre siquiera se moviera del suelo, pero Joshua negó con la cabeza y dijo una sola palabra, no. Luego pidió cuerda, hierro y un eje de rueda de repuesto del granero. Lo que construyeron no era gran cosa, solo una celda improvisada, reforzada con ganchos de acero y atornillada a la esquina del ahumadero, con nada más que un trozo de tierra húmeda debajo. Crowley estaba sentado desplomado dentro, con las muñecas atadas a la espalda y los tobillos encadenados. No habló durante las primeras horas. No se resistió. No suplicó. Simplemente, observó, como si esta parte, la parte donde él era el que estaba en la jaula, no fuera en absoluto el final de su historia. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el sheriff, de pie junto al hombre mientras el sol se ponía en el cielo. ¿Mantenerlo con vida después de lo que hizo? Joshua no dijo nada al principio. Se apoyó en el poste de la cerca, con los brazos cruzados, observando a Crowley con una mirada que parecía tallada en piedra. Los muertos no hablan, dijo Joshua finalmente. Y necesito saber hasta dónde llega esto. El sheriff se burló. Ya sabes hasta dónde llega. Lo viste con Lark. Lo viste en la chica. Lo viste en el granero. Necesito escucharlo de a él. Dentro de la casa, los niños permanecían cerca. Demasiado cerca. Clara no se había separado de Den desde el tiroteo. Ellie seguía sin hablar. June, que antes se comportaba como si ya no supiera ser una niña, se había metido en la cama de Joshua en plena noche y se había acurrucado sin decir palabra. Tuve un sueño, susurró. Joshua le acarició el pelo. ¿Qué clase de sueño? ¿Te habías ido? No dijo que no sucedería. No hizo promesas que no pudiera cumplir. En cambio, dijo, si me voy, corre. Si no puedes correr, lucha. Pero nunca te rindas. Ni siquiera por mí. June asintió contra su pecho. No lo haría. Por la mañana, Crowley había comenzado a tararear. Joshua no reconocía ninguna canción. Solo un zumbido bajo y desafinado, que subía y bajaba como el sonido de una serpiente bajo las tablas del suelo.
Joshua estaba de pie frente a la jaula, observándolo a través de los listones. «Estás esperando algo», dijo Joshua. Crowley ladeó la cabeza, y una lenta sonrisa le iluminó los labios agrietados. «Siempre. Ya has perdido». «Lo he hecho». Joshua ni pestañeó. «Viniste aquí pensando que me caería. Pensando que escaparía. Pensaste que los niños se romperían. Pero perdiste a todos los hombres que trajiste. Y estás en una jaula construida por la gente a la que llamaste débil». Crowley entrecerró los ojos. «¿Crees que esto termina conmigo?» «No», dijo Joshua. «Creo que termina con la verdad». Y entonces, por primera vez desde que lo arrastraron a la jaula, Crowley rió. No fue un sonido salvaje ni desquiciado. Solo una satisfacción fría y silenciosa. «¿Crees y dirigiste esto solo?», preguntó. «¿Crees que el mercado sobrevivió y murió con Lark y conmigo? ¿Crees que no hay una docena más como yo, esperando, vendiendo, comerciando, cazando? Mataste a un eslabón de la cadena, Arlo. Pero la cadena sigue envolviendo todo este territorio». Joshua lo sintió como una piedra en el estómago. «¿Quieres protegerlos?», continuó Crowley, señalando con la cabeza hacia la casa. «No puedes. No a todos. No para siempre. Tarde o temprano, alguien se los llevará. Quizás no hoy. Quizás no este año. Pero con el tiempo». Joshua dio un paso adelante y se agachó justo fuera de los barrotes. «Yo solía creer eso», dijo. «Que construyeras lo que construyeras, el mundo lo destruiría, pero ¿sabes lo que aprendí de esos niños?». Crowley no respondió. «Aprendí que lo que está roto todavía puede defenderse». Esa noche, Joshua viajó hasta Fallon Crossing. No le dijo al sheriff a dónde iba. No despertó a Finn ni a June. Dejó una nota, simple y concisa. «Si no regreso en 2 días, quemen el ahumadero y llévenlos al este». El viaje duró media noche. No se detuvo. No habló. Simplemente cabalgó hasta que su caballo echó espuma por la boca y las luces del pueblo parpadearon entre los árboles. Allí se dirigió directamente a la iglesia. No era la fe lo que buscaba. Eran los registros. Dentro, una mujer canosa estaba sentada ante un escritorio, con la linterna baja y el libro de contabilidad abierto. Levantó la vista al entrar. «Necesito un nombre», dijo. «Y lo necesito ya». Ella arqueó una ceja. «No hay mucho que decir». Deslizó un pergamino arrugado sobre el escritorio. Una carta que Crowley había enviado una vez, sin marcar ni firmar, pero la letra coincidía con la nota del granero. Ella lo estudió. «Hay un banquero», dijo tras una pausa. «En el este. Se llama Waston Pearl. Un hombre tranquilo. Más rico que Dios. Es dueño de la mitad de las líneas de carga y de todos los cargamentos de hierro al norte del territorio del Ark. No tiene hijos. No tiene esposa. Pero hace grandes donaciones a la iglesia». Joshua se inclinó. «¿Alguna vez compró terreno cerca de Better Hollow?». Ella asintió lentamente. «No tierras. Pero financió un orfanato». El estómago de Joshua se revolvió. «¿Dónde está ahora?». «Lo último que supe es que se dirige al oeste. Se supone que abrirá otra casa de comercio a las afueras de Dry Hill». Joshua no durmió esa noche. Cabalgó con fuerza de vuelta a casa, con la mente ardiendo al comprender que Crowley había sido solo el principio. Los niños no solo habían sido robados por crueldad. Los habían vendido. Los habían lavado. Los habían transportado como mercancías. Y hombres con ropa limpia y botas relucientes habían pagado generosamente por el silencio. Cuando llegó a la cresta que dominaba la propiedad, ya se alzaba humo. Al principio, su corazón se detuvo, el miedo latía como un trueno. Pero no era fuego. Era vapor. Del alambique que el sheriff había encendido. Una señal. Una que Joshua le había enseñado en sus inicios. Problemas. Pero no de afuera.
Galopó colina abajo y llegó a la casa justo cuando Finn abrió la puerta. Se fue, dijo el niño. Crowley. La jaula está vacía. Joshua lo empujó y entró en el ahumadero. La jaula había sido rasgada desde dentro. No con fuerza. Con ayuda. Un candado roto yacía en el suelo. La barra de hierro se soltó. Unas huellas en la ceniza, pies descalzos. Pequeñas. Se volvió hacia Finn. ¿Dónde está Ren? Estuvo con June esta mañana. Entonces dijo que necesitaba aire. Joshua apretó los puños. Lo dejó salir. El sheriff llegó, sin aliento, con la pistola desenfundada. Sendero norte. Hay huellas. Firmes y rápidas. No va a caballo. Joshua se volvió hacia Finn. Quédate aquí. Cierra las puertas. Que nadie abra nada hasta que vuelva. Pero, Finn, eres el hombre de la casa hasta que regrese. Cuídalos. Cabalgó de nuevo. Durante horas. A través del barro, la niebla y la espesura. Hasta que finalmente, en el claro más allá del lecho del río, los vio. Ren estaba sentado sobre un tronco caído, cabizbajo. Crowley estaba a su lado, respirando con dificultad, con sangre en la boca, donde un nudo de madera lo había atrapado durante la huida. Deberías haber corrido más lejos, dijo Joshua, alejándose de la maleza. Crowley se giró. ¿Y perderte el final? Te doy una última opción, dijo Joshua. Te rindes. Te enfrentas a un juicio. O termino esto ahora mismo. Crowley se burló. ¿Crees que hay un tribunal aquí al que le importa lo que hacen hombres como yo? No, dijo Joshua. Pero yo hacer. Crowley sacó su pistola rápidamente. Joshua disparó más rápido. Un disparo. Crowley cayó. Muerto. El silencio posterior no fue de alivio. Fue pesado. Definitivo. Joshua dio un paso hacia Ren, cuyo rostro se había arrugado no por el dolor, sino por la confusión. Pensé que él era todo lo que tenía, susurró. No sabía a quién más creer. Joshua se arrodilló frente a ella. Entonces empieza por aquí. Empieza con la gente que nunca te pidió nada. Que nunca te vendió. Que nunca mintió. Ren asintió lentamente, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas cubiertas de tierra. La condujo de regreso a través de los árboles. La tormenta había terminado. Pero la justicia apenas había comenzado. Enterraron a Crowley sin nombre, sin oración, sin lápida, solo tierra y silencio. Ren no había hablado desde que Joshua la sacó del claro, y los demás se mantuvieron a distancia. La confianza, una vez rota, no se recuperaba fácilmente. Esa noche, Joshua les ofreció una opción. Ir al este y huir, o quedarse y luchar. Uno a uno, decidieron quedarse. Pasaron las semanas. Se repararon las cercas, se reconstruyó el granero. June volvió a sonreír. Incluso Alice habló, un silencioso gracias mientras ayudaba a plantar papas de primavera. Entonces empezaron a llegar desconocidos, con cicatrices, callados, hambrientos de algo que no podían nombrar. Joshua les abrió la puerta a todos. Sin preguntas, sin condiciones. Una noche, una mujer llamó a la puerta y había un niño a su lado. Dijeron que ayudabas a gente como nosotros, susurró. Joshua se hizo a un lado. Ya estás en casa. El mundo exterior no había cambiado. Pero dentro de esta casa, algo sí, ya no eran solo supervivientes. Eran familia. Y la familia no rechazó a nadie.